Estábamos en aquel hospital modesto de la ciudad, en un pasillo monótono y frío, donde el chillido de los monitores y los pitidos suaves del equipo médico retumbaban con ecos continuos. Era una tarde gris, casi silenciosa, cuando mi hijo apareció sin previo aviso. Su figura irrumpió en el espacio blanco, bordeando los marcos metálicos de las puertas automáticas, con ese andar tan suyo, indiferente, apático. No lo veía desde hacía meses, ni siquiera me llamó para preguntar cómo estaba. Yo estaba allí, por un malestar que había ido empeorando. Me habían enviado a hacer unas placas y unos análisis. Nada grave según me dijeron, pero suficiente para preocuparme. Estaba sentado en una silla dura, con la bata hospitalaria desabrochada y una manta encima. Las piernas me temblaban levemente. Tenía esa vibración interna que proviene de la fatiga y del miedo al olvido. Mi hijo entró abruptamente, sin saludar. Siguió en su celular mientras la enfermera se acercaba para checar mis signos vitales. Me sentí todavía más diminuto. El blanco de las paredes y la desgastada silla parecían intensificar esa sensación. La luz fluorescente caía en mi espalda como un haz frío, inexpresivo. Cuando el médico se fue, dejando atrás la puerta que cerró con un clic suave, él aprovechó el momento. Se acercó sin compromiso. A unos centímetros de mi rostro, habló en voz baja, arrogante y en ya no eres nadie, papá. Solo estás ocupando espacio en Senti, que el aire se esfumó. Ese comentario, esa frase hiriente, fue como una puñalada directa al corazón. La contundencia de su voz, su indiferencia absoluta, me quebraron por dentro. Tenía 1000 palabras ardiendo en la garganta, 1000 explicaciones, 1000 reproches, pero no dije nada. Solo asentí lentamente, bajé la mirada y me concentré en las manchas del piso pulido, en el reflejo opaco de mis zapatos. En ese instante, comprendí que se trataba de mucho más que una simple mala palabra. Era el síntoma de años de desdén y olvido. Era la expresión más cruda de un rechazo que se había vuelto rutina. Me invadió una profunda mezcla de tristeza y resolución. Y sin hacer ruido, algo dentro de mí decidió actuar. Horas después, lo dejaron salir del hospital. Yo me quedé aún conectado a las máquinas para observación. La habitación quedó vacía, salvo por las notas del enfermero y el sonido lejano de una radio apagada. Me sentía más solo que nunca, pero también encontré en esa soledad una voz interior más fuerte que cualquier reproche. Cuando finalmente me dieron de alta, tuve que caminar lento hasta la recepción. Con cada paso, cada bastón apoyándose con firmeza en el suelo, me sentía más dueño de mi vida que en mucho tiempo. La enfermera me entregó un sobre con instrucciones y medidas para cuidar mi salud. Al fondo, en el pasillo, vislumbré la sala de espera donde él había estado sentado, con gestos impacientes, mirando hacia otro lado. Salí del hospital y el aire fresco me golpeó el rostro. Respiré profundo. De pronto, aquella frase volvió a mí con toda su crudeza. Ya no eres nadie. La repetí en silencio, una y otra vez como un mantra, pero ya no para hundirme, sino para comprender que si alguien podía decirme eso, era porque yo aún tenía valor. Y lo que duele es prueba de que existe. Yo regreso a casa. Caminé por calles conocidas, crucé una avenida atestada. Vi la gente caminando con prisa, con sus propias urgencias. Pero yo tenía en mi bolsa los resultados médicos, una receta y una sensación extraña a la claridad. Sabía que debía tomar una decisión definitiva. Al llegar, entré a mi estudio, un lugar lleno de papeles, facturas, escrituras. Una habitación donde la luz del día se colaba por la ventana y se reflejaba sobre una planta marchita en el borde del escritorio. Me senté, colocó mis manos temblorosas sobre un cuaderno, abrí las líneas de mis pensamientos y comencé a recordar momentos pasados, en su infancia. Sus risas de niño, las veces que me llamó papá, y también los momentos en que se alejó, las discusiones sin solución, las indiferencias acumuladas. Mientras escribía, el peso en el estómago comenzó a transformarse. La nostalgia se mezcló con la determinación. Cada palabra, cada recuerdo, terminó por dar forma a un plan que había estado fermentando en silencio. Entendí que no se trataba solo de un poder legal, sino de seguridad, de protección, de dignidad. Por la noche, el silencio en casa era absoluto, esa especie de calma pesada, como antes de una tormenta. Saqué documentos importantes en escrituras de propiedades, cuentas bancarias, poderes anteriores que había firmado años atrás. Todo lo revisé, con lupa.
Encontré cláusulas de representación que me preocupaban en acceso compartido con mi hijo a mis finanzas. A pesar de todo, él tenía la llave de mi patrimonio, y eso ya no podía seguir así. Casi sin pensarlo, decidí que al día siguiente iría al notario. Firmaría un nuevo poder legal que protegiera mis intereses exclusivos. No era venganza, pensaba mientras repasaba las páginas, sino justicia y previsión. Para mí y para mi paz interior. La madrugada llegó silenciosa. Intenté dormir, pero la mente no callaba. No porque doliera la frase, sino porque ardía la necesidad de corregir mi historia. Soñé con ese pasillo del hospital, con su rostro ausente. Me desperté con la luz del amanecer colándose por la ventana. Me vi reflejado en un hombre que envejece, sí, pero que aún tiene poder. Fuerza, voz propia. Escribí, con letra temblorosa pero firme, una carta breve por este medio reclamo mi derecho a administrar mis asuntos sin intermediarios que no me respetan. La imprimí, la firmé, la sellé con mano firme y la guardé lista para entregarla. Al despertar completamente, sentí por primera vez en mucho tiempo una sensación clara: no estoy solo, tengo derecho a decidir. Y esa frase hiriente, lejos de anularme, me impulsó a reclamar lo que me pertenece: la dignidad, el control, la libertad. Esa fue la semilla de algo que cambiaría todo. Desperté antes de que el sol saliera por completo. El cielo aún estaba cubierto por una neblina tenue que se colaba entre las cortinas de mi habitación. Me vestí sin prisa, camisa limpia, pantalones cómodos, zapatos bien lustrados. Hoy no era un día cualquiera. Era el día en que tomaba de nuevo las riendas de mi vida. Guardé la carta en el bolsillo interno de mi saco. Era un sobre simple, blanco, pero contenía algo más poderoso que cualquier insulto a mi decisión. Me aseguré de llevar también mis identificaciones, documentos notariales antiguos y una copia de las escrituras. Tomé mi bastón, bebí un poco de café tibio y salí. El camino hacia la notaría fue silencioso. El taxi avanzaba por calles todavía tranquilas, mientras los primeros rayos de sol tocaban los parabuses y las fachadas. Iba en silencio, con la mirada clavada en el vidrio. El conductor notó que no era un viaje cualquiera. ¿Todo bien, señor?, preguntó con cortesía. Sí, hoy vengo a cerrar un ciclo, respondí, sin dar más detalles. La notaría estaba ubicada en una esquina discreta del centro. Un edificio antiguo, de fachada sobria, pero con el peso de los años marcando cada rincón. Al entrar, el olor a papel, tinta y madera encerada me hizo recordar otras veces que había estado ahí, pero nunca con tanta claridad sobre lo que necesitaba. Fui recibido por la secretaria del licenciado Morales, un hombre serio pero amable, de cabello blanco y voz profunda. Él había manejado los asuntos legales de la familia desde hacía años. Sabía quién era yo, conocía mi historia y también la de mi hijo, don Ernesto. Qué gusto verlo. Pase, por favor, me dijo estrechando mi mano con respeto. Nos sentamos en su oficina, rodeados de estantes llenos de carpetas y títulos. Le expliqué lo que quería con palabras simples, pero firmes en revocar el poder legal que había otorgado a mi hijo, y firmar uno nuevo donde solo yo tuviera la autoridad para mover mis bienes, propiedades y cuentas. El licenciado me escuchó con atención, no preguntó por qué, tal vez lo intuyó, tal vez lo sabía desde hace tiempo. Entiendo, don Ernesto, es completamente válido, solo necesito su firma y su huella. ¿Desea incluir a alguien más como apoderado alterno?, preguntó. Lo pensé un momento. Podría haber nombrado a mi sobrino, a una vecina de confianza, incluso a mi nieta Mayo Arean, pero decidí que no. Al menos por ahora, esa firma solo debía tener un nombre en el mío, no en esta vez. Solo Joan Morales asintió. Preparó los documentos con eficiencia. Mientras él tecleaba en su computadora y su asistente imprimía los papeles, me quedé observando un retrato familiar colgado en la pared. Era una familia sonriente, rodeando a un patriarca anciano. Me pregunté si esa imagen alguna vez se había parecido a la mía, y si aún quedaba algo de eso. Finalmente, me pasaron las hojas para firmar. Tomé la pluma con lentitud. Sentí como mis dedos temblaban ligeramente, pero no por inseguridad. Era la emoción contenida en la justicia callada. Fui firmando uno a uno los documentos en revocación de poderes anteriores, designación exclusiva, autorización bancaria, cláusulas de no delegación. Cada trazo era una declaración silenciosa. Aún estoy aquí. Aún decido. Aún tengo valor. Después de colocar mi huella en tinta roja, el licenciado me miró con respeto. Listo,
Don Ernesto, a partir de este momento, usted es el único con poder legal sobre todos sus bienes. Nadie más puede hacer movimientos en su nombre. Sentí un peso salir de mis hombros, como si aquella frase dolorosa, ya no eres nadie, hubiera perdido todo su poder en ese instante. Era mentira, yo seguía siendo alguien, y ahora más que nunca, dueño de mí. Ante Stuart, le pedí un favor en que enviara una notificación legal al domicilio de mi hijo, informándole que el poder anterior había sido revocado de manera definitiva. No quería confrontación, ni gritos, ni explicaciones innecesarias, en solo hechos, silencio y papel. El abogado asintió, comprendiendo el mensaje. Salí de la notaría con paso lento pero firme. El aire del mediodía me pareció más liviano. Sentí que cada paso que daba me regresaba algo que había perdido en mi voz. Mi presencia. Decidí caminar unas cuadras antes de llamar al taxi. Me detuve frente a una cafetería donde solía ir con mi esposa. Recordé su risa, sus manos tibias, su forma de mirarme cuando los días eran más sencillos. Cerré los ojos por un momento. Me pareció escucharla decir, "Low has been". Cuando llegué a casa, el buzón estaba vacío, pero en mi corazón ya no quedaba silencio. Había algo nuevo en paz. Cold me seco. Guardé los documentos en la caja fuerte y me serví una taza de café. Me senté en el jardín trasero, donde las plantas comenzaban a revivir con el sol de agosto. Esa tarde no hubo llamadas de mi hijo, ni mensajes en tal vez, aún no sabía, tal vez no le importaba. Pero lo cierto es que ya no podía hacerme daño. Yo había firmado algo más que papeles. Había firmado el inicio de una nueva etapa, una en la que el respeto no se pide, se exige, y si no se da, se protege. Pasaron 3 días desde la firma del nuevo poder legal. 3 días de silencio absoluto. Ninguna llamada, a ningún mensaje. Era como si la decisión que tomé se hubiera disuelto en el aire. Pero yo sabía que no era así. El licenciado Morales me había confirmado que la notificación fue entregada en mano, firmada por el mismo receptor, a mi hijo. El cuarto día, cerca del mediodía sonó el... Me levanté lentamente de mi silla, en el jardín. El calor era suave, y las hojas del limonero se mecían con el viento. Caminé hasta la puerta con el bastón apoyado en la mano izquierda. Al abrir, lo vi parado frente a mí. El mismo rostro de siempre, pero con una mezcla de incomodidad, enojo y sorpresa. ¿Me puedes explicar esto?, me dijo, agitando un sobre blanco con el sello de la notaría. No contesté de inmediato. Lo observé. Tenía el ceño fruncido, los labios tensos. Su tono no era de curiosidad, era de reproche, como si yo le hubiera traicionado. Pasa si quieres, le dije, sin emociones, señalando la sala. Entró. Caminó con paso firme, como si aún creyera tener poder sobre la casa. Se sentó en el sillón como siempre lo hacía, pero esta vez no le ofrecí café, ni agua, ni palabras. ¿Me vas a dejar fuera de todo? ¿Después de todo lo que hice por ti?, preguntó alzando la voz. Lo miré directo a los ojos. Respiré hondo antes de hablar. ¿Lo que hiciste por mí? ¿Te refieres a la última vez que me dijiste que ya no era nadie? ¿O cuando me dejaste solo en el hospital? Él bajó un poco la mirada, pero luego recuperó su postura desafiante. Estabas exagerando. Papá, no quise decir eso. ¿Estaba estresado? Tú sabes cómo soy. Sí, le interrumpí. Sé perfectamente cómo eres. Y justamente por eso, tomé la decisión. Hubo un silencio largo. Solo se escuchaba el ventilador girando en el techo. Mi hijo se frotó las manos, nervioso. Mira, esto puede traer muchos problemas. Si pasa algo contigo y no hay nadie que te ayude, ¿qué vas a hacer? Voy a pedir ayuda a quien me respete, a quien no me vea como una carga. Mi voz fue firme, sin gritos, pero con una seguridad que incluso a mí me sorprendió. Se levantó del sillón y caminó de un lado a otro. Se notaba incómodo. No era por preocupación, era por haber perdido el control. Siempre había asumido que todo lo mío también era suyo. Como si yo fuera un trámite en su vida, un estorbo con propiedades. No puedo creer que me hagas esto, murmuró entre dientes. Mamá no habría estado de acuerdo. Eso fue un golpe bajo. Usar a su madre como argumento, cuando él mismo se había alejado de nosotros, años antes. Me dolió, sí, pero no lo dejé ver. No metas a tu madre en esto, dije en tono más duro. Ella te habría dicho lo mismo, que el respeto no es opcional, que no se hereda, se gana. Mi hijo se quedó en silencio. Sabía que tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí más alto que él, no físicamente,
sino en dignidad. Entonces, ya está, así termina todo, un papel y se acabó. No es solo un papel, Ann, es mi vida y sí, ya está. Esto no es venganza, hijo, es protección. Se quedó de pie frente a mí. Quería decir algo más, pero no pudo. Sus labios temblaron no de tristeza, sino de frustración. Guardó el sobre en su chaqueta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, giró la cabeza y me miró con una mezcla de rabia y decepción. «Te estás equivocando, viejo», no respondí. Cerré la puerta con calma. Del otro lado, escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Volví al jardín. Me senté otra vez bajo el limonero. El sol caía suave sobre mi rostro. No sentí alegría, tampoco tristeza. Sentí libertad, un silencio verdadero y una especie de alivio que nunca antes había experimentado. Por la noche, saqué una libreta vieja donde escribía cosas que nunca decía en voz alta. Escribí una sola línea. Hoy, dejé de ser invisible para mí mismo y dormí con la conciencia tranquila. Los días siguientes fueron tranquilos, al menos en apariencia. Regresé a mi rutina: regar las plantas por la mañana, leer el periódico con un café, ver la televisión por las tardes, pero algo en el ambiente había cambiado, como si el aire fuera más liviano, como si el silencio ya no pesara tanto. Hasta que llegó el mensaje. Era un domingo por la mañana. El celular vibró sobre la mesa con una notificación de WhatsApp. Era mi nuera. Hola, Ernesto. ¿Podríamos pasar a hablar contigo esta tarde? Es importante. No me sorprendió. Sabía que tarde o temprano intentarían una segunda jugada. No respondí de inmediato. Me tomé el día con calma. Leí, escuché un poco de música clásica, y al final del día, simplemente mandé un está bien. A las 6 en punto tocaron la puerta. Esta vez venían juntos a mi hijo, serio, sin hablar, y ella, siempre amable, con esa sonrisa tensa que usaba cuando las cosas no iban según sus planes. Nos sentamos en la sala. Naji y quiso café. Ella fue la primera en hablar. Ernesto, sabemos que firmaste algo, y respetamos tu decisión. Claro, solo que, bueno, con los gastos que se vienen, la escuela de los niños, la hipoteca, queríamos saber si podrías ayudarnos, como antes. Mi hijo no decía nada. Solo miraba al suelo, como si no quisiera estar ahí, como si la conversación le incomodara más de lo que lo afectaba. Antes, respondí lentamente. Ustedes decidían sin preguntar. Ahora, ya no es así. Ella forzó una sonrisa. Lo sabemos, y no estamos pidiendo nada definitivo, solo un préstamo algo temporal. ¿Temporal?, pregunté, mirándola directamente. Como la vez que pidieron temporalmente quedarse con el carro. O cuando pidieron acceso a mi cuenta para una urgencia médica y después compraron un terreno. Se hizo un silencio tenso. Ella se mordió el labio. Él desvió la mirada. Mira, papá, intervino por fin mi hijo, con un tono más duro. No estamos aquí para rogarte. Solo queríamos hablar como familia. Yo también quise hablar como familia en el hospital, pero ese día tú decidiste hablarme como a un mueble. Se levantó, visiblemente molesto. ¿Vas a seguir con eso? ¿En serio? Sí. Porque fue la frase más honesta que me has dicho en años. No la olvido. Pero gracias a eso, desperté. Ella intentó suavizar el ambiente. Ernesto, tal vez estamos empezando mal. Solo queríamos saber si aún estamos considerados en el testamento. Solté una risa seca, casi sin querer. Hoy en día, el testamento no está escrito. Está en pausa, en evaluación. En cómo ustedes se miraron entre ellos. No esperaban esa respuesta. No estoy diciendo que los he desheredado, continué con calma. Pero sí estoy diciendo que el respeto viene antes que cualquier herencia. Mi hijo apretó los puños. Su orgullo no lo dejaba ceder, pero su silencio decía más que cualquier argumento. No hay más que hablar, dije. Si algún día vienen a verme sin traer una necesidad bajo el brazo, sin hacer cuentas, sin agendas, tal vez volvamos a hablar de confianza. Se levantaron. Ella, cabizbaja en él, sin despedirse. Esa noche dormí mejor que nunca, porque comprendí algo: en la dignidad no se hereda, se defiende. Pasaron semanas sin contacto, ni una llamada, ni un mensaje. El silencio, lejos de doler, me dio espacio para reconstruirme. Empecé a salir más, a visitar el parque donde solía ir con mi esposa. Hablé con vecinos que no veía hace años. Me sentía más ligero, como si hubiera soltado una carga que nunca fue mía. Hasta que una tarde, cuando estaba en el jardín podando unas ramas secas, alguien tocó la reja. Era mi hijo solo, vestía sencillo, sin prisa en la mirada. No traía sobres, ni reclamos, ni acompañantes, solo un gesto que no veía en él,
desde hacía años en vergüenza. ¿Puedo pasar? Asentí, sin decir nada. Caminó hasta el banco de madera bajo el limonero. Se sentó despacio en yo también. Durante varios minutos, solo se escuchó el canto de unos pájaros y el ruido suave de las hojas al caer. Vine porque necesitaba verte, dijo por fin. Paró esta vez, no para pedir nada. Lo miré, en sus ojos estaban húmedos. No era actuación, no era manipulación, era Te fallé, papá. No supe poner límites entre la vida y el orgullo. Me dejé llevar por la rutina, por la presión, por no querer aceptar que tú aún eres el pilar. Me quedé en silencio, no por falta de palabras, sino porque por fin, por primera vez, lo estaba escuchando de verdad. Leí lo del poder legal, continuó. Al principio me enojé, pero después lo entendí. No era por dinero, era por dignidad, y nunca debiste tener que recordármelo así. Paola Merritt tenía las manos entrelazadas, como si se aferrara a algo que no quería perder del todo. No vengo a pedirte que cambies nada. Solo quiero que sepas que sí me dolió, pero me dolió porque me di cuenta de que ya no me veías como antes. Y eso fue culpa mía. Me recargué en el respaldo del banco. Sentí como el sol tocaba mi espalda con tibieza. Respiré profundo. Cerré los ojos un momento, hijo. Yo no necesitaba que me admiraras. Solo quería que no me olvidaras. Se le quebró la voz. Podemos empezar de nuevo. Lo miré largo rato. Vi al niño que había criado, al adolescente testarudo, al hombre que me había herido, y ahora al adulto que estaba por fin aprendiendo. Empezar de nuevo está en tus manos, le dije. No en mis papeles, ni en mis cuentas, solo en tu forma de estar. Asintió Ann. Se levantó. Se acercó Ann, me abrazó por primera vez en años, Ann, sin palabras, solo con el cuerpo temblando. Y ahí, bajo el limonero, entendí que la justicia no siempre se ve en un tribunal, ni se firma en un documento. A veces, es tan simple como recuperar la voz y esperar que el otro aprenda a escuchar. ¿Te conmovió esta historia? Entonces, ayúdame a seguir contando voces que rara vez se escuchan. Dale like si alguna vez sentiste que te quitaron el valor, y suscríbete si crees que el respeto no se hereda, se defiende. Cada semana comparto relatos reales de dignidad, familia y decisiones silenciosas que lo cambian todo. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que alejarte para recuperar tu voz? Activa la campanita para no perderte la próxima historia, porque quizás sea la tuya.